Y bueno, cracks, estamos listos para la previa de ese partido importantísimo el día de mañana, Real Madrid-Manchester City, en el Santiago Bernabéu, en el que ya hemos comentado y todos creo que estamos de acuerdo. Va a ser el partido para mí decisivo, al menos para el Real Madrid, de la eliminatoria, porque hay muchos factores para pensar que el Madrid puede ser un dominante mañana o al menos sacar un resultado importante. La diferencia de días de descanso, el City se planta en el Bernabéu sin sus dos defensores, uno de sus dos defensores principales, Nathan Ake y Kyle Walker. Esto nos da una posibilidad bastante alta, teniendo en cuenta, vamos a ver con quién en pareja Vinicius, a Guardiola Vinicius, porque eso va a ser seguramente clave para esta eliminatoria. Así que vamos a tener eso en cuenta, vamos a ir comentándolo por supuesto, estamos para la previa. Ya se siente el nerviosismo, al menos yo lo siento ya, faltan menos de 24 horas, faltan 24 horas, 23 horas y 37, 33 minutos desde que estoy grabando este video y la verdad es increíble la sensación. Pero bueno, vamos a comentarlo, vamos a escuchar a Ancelotti, vamos a escuchar a Rudiger. Me encantan las previas de los partidos de Champions porque siempre habla un futbolista y siempre dan cosas importantes. Me gusta escuchar a Kroos. El otro día nos divertimos mucho con Camavinga. Pues en el día de hoy vamos a escuchar a Antonio Rudiger. Así que vamos a analizar un poco esa situación. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, lo que les estaba comentando previa para el partido Manchester City-Real Madrid, por supuesto los nervios de punta, es un partido importante, además de que creo que el mundo del fútbol en general coincide en lo siguiente que voy a decir, y no me parece que sea absolutamente nada descabellado. Creo que si decimos que el campeón de la Champions sale de esta eliminatoria, no es una barbaridad. Creo que si el Madrid pasa a las semifinales, teniendo en cuenta que se enfrentaría a un Bayern o a un Arsenal, tiene muchas posibilidades de ganar la Champions y pues el Manchester City, pues ni se diga, de revalidar ese título. El Madrid tiene una tarea importante mañana porque no es solamente llegar a ganar la Champions en algún momento del año, sino muchachos también defender aquella situación en la que vivimos hace unos años, en la que el Madrid es el único equipo a día de hoy que ha sido capaz de revalidar el título desde que el torneo se llama UEFA Champions League. Así que no es un dato menor, hay que defender la historia de nuestro club a como del lugar. Vamos a empezar como siempre hacemos por la convocatoria, porque evidentemente aquí la tenemos ya disponible. Se pueden estar dando cuenta, Lunin, portero inamovible, además creo que se lo ha ganado de manera correcta. Kepa Arrizabalaga, suplente eterno, creo que ha hecho un desempeño no como el que esperamos, pero creo que tampoco ha estado horrendo. Y bueno, ahí tenemos ya a Militao, pero me parece a mí que no va a jugar bajo ninguna circunstancia, al menos no de titular. Y por supuesto están la mayoría de los defensores disponibles. También tenemos aquí disponibles a los mediocampistas. Aparece por supuesto nuestro amigo Jude. Todo el equipo prácticamente a tope. Nos haría falta creo que Courtois por ahí. Me parece que es el único que falta. Así que veremos qué es lo que hace Ancelotti. De hecho, en mi otro canal estoy comentando que Ancelotti probablemente vaya a salir con Tchouaméni de central. Me parece un punto bastante clave. Así que vamos a empezar a escuchar la rueda de prensa. Quiero que empecemos escuchando a Rudiger, que al final ha hablado sobre Jude, pues lo que yo voy a analizar, va a hablar un poco del partido y también me gustaría que lo escucháramos hablando sobre aquella icónica imagen que vimos el año pasado en la que se veía marcando a Erling Haaland y además que le marcó de manera espectacular. Escuchemos este clip en el que habla sobre el marcaje precisamente a Erling Haaland. He hablado mucho por Haaland. La temporada pasada hubo una imagen tuya icónica metiendo la cabeza debajo de la axila de Haaland para defenderle. No sé si esas acciones te las preparas, las haces para desconcentrar al rival o son un poco improvisadas en función de cómo va el partido. Bueno, sí, hay fotos, hay vídeos, hubo muchos, ¿no? Pero son cosas que no planifico, no planifico nada para mañana, ¿no? Es simplemente la sensación en el momento, ¿no? Lo que me surge. Pero, bueno, lógicamente te puedo decir que al final lo que voy a hacer es pues asumir ese duelo de manera personal, ¿no? Porque tal y como he dicho, pues soy un jugador defensivo frente a un superdelantero como es Haaland, ¿no? Pero no planifico este tipo de cosas, me nace en el momento, nada más, nada especial. Lo que estábamos hablando, muchachos, es increíble lo de Rudiger y me parece increíble lo que estamos escuchando, porque es un tipo que la personalidad la tiene allí y habla muy claramente de lo que puede llegar a ser ese posible marcaje de Erling Haaland.
Y a mí particularmente, de verdad, me ha gustado muchísimo lo que he escuchado en este caso. Además, le resta un poco de peso a lo que es la situación. El periodista trata de metérsele como un poco a esa situación de, bueno, a lo mejor estás un poco obsesionado con esto. Y no, es algo que sencillamente me nace naturalmente y que no lo planeo, sino que va fluyendo en el momento. En este caso, ahora vamos a escuchar su análisis sobre esta eliminatoria y vamos a entender un poco lo que es la mentalidad Real Madrid, en este caso de un futbolista alemán como es Antonio Rüdiger. Tal Antonio, Juanma Sánchez de Radio Nacional. Quería saber en qué estás tú mejor este año que la temporada pasada y en qué está mejor el Real Madrid para ser optimista de cara a esta nueva eliminatoria contra el Manchester City. Gracias. Yeah, we always have to be positive. Hombre, a ver, siempre tenemos que ser positivos sobre pasar a la siguiente ronda, claro. Vamos a tener un partido complicado contra el City, pero somos el Real Madrid, confiamos en nosotros mismos. Y sí, creo que la dinámica está indicando que estamos en buena forma, que tenemos buenas sensaciones, somos una gran familia, y esto es un poco lo que tenemos que mostrar sobre el campo, y estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Bueno, muchachos, mentalidad Real Madrid al 100%. Escuchamos a Rüdiger decir que va a ser un partido complicado, va a ser una eliminatoria complicada, seguramente es lo más complicado que nos vamos a encontrar a nivel UEFA Champions League en la actualidad. Seguramente sea el actual duelo europeo en el que encontramos al City con el Real Madrid. Y me parece que es el mensaje correcto que debe enviar. Él tiene que saber que el Madrid siempre tiene que pensar en ganar, por muy cuesta arriba que parezca. Es cierto que el City ha confeccionado un equipo. Después podemos hablar de cómo lo ha conseguido, que sabemos que es inyectar dinero a través de un estado, pero al final es un equipo de fútbol que igual te descuidas y te mete 8 goles en 2 partidos. Entonces, me parece que es estupendo el análisis, porque al final te redacta o te explica exactamente lo que necesita el equipo, que es confiar y mantener la cabeza lo más fría posible. Creo que es lo que le faltó al equipo, sobre todo en el partido de vuelta del año pasado. Y para mí va a haber un factor clave. Mañana creo que vamos a descubrir o vamos a enterarnos, por lo menos en cierta medida, de la grandeza de un futbolista en general llamado Jude William Victor Bellingham, me parece que se llama así, y mañana lo vamos a descubrir realmente. En este caso, su compañero Antonio Rüdiger ha tenido también unas palabras para él. Todo el mundo tiene el foco puesto en él. Esperemos que sepa manejar esta presión de lo que es liderar a todo un Real Madrid en una cuartos de final de la Champions. Así que vamos a escuchar qué dice Antonio sobre esto en concreto. Bueno, mira, sinceramente al principio me sorprendió un poco, ¿no? Porque no sabía mucho sobre él, con total sinceridad, pero madre mía. Tiene una gran personalidad también en el vestuario y no lo sé, tiene una personalidad increíble y es muy buen jugador. Creo que tiene 20 años, ¿no? Pero si hablas con él, no sé, da la sensación de que este hombre ya ha vivido todo en la vida, con lo cual es muy maduro para su edad y ese es el motivo por el que sinceramente ya no me sorprende. Bueno, todo el mundo que habla de Bellingham expresa su capacidad para afrontar situaciones. A todo el mundo le impresiona con el carácter con lo que ha entrado este hombre al vestuario del Real Madrid y ha dicho, a ver, no soy Zinedine Zidane, pero puedo ser mejor que él. Una cosa impresionante, el impacto que ha tenido, mucho más allá de los goles, es que muy pocas veces encontraremos a un futbolista con ese impacto que seguramente ha tenido este chico. De todos modos, por supuesto, vamos a ver mañana, porque mañana creo que se enfrenta a su primera gran prueba de fuego desde que viste la elástica blanca, y para mí tiene la personalidad suficiente para poder efectuar o tener un efecto positivo en lo que es manejar, liderar junto a Vinicius el equipo. Y yo creo que todo esto va a ir muy de la mano con lo que pueda realizar Carlo Ancelotti. Vamos a juntarlo, vamos a enlazarlo ahora escuchando a Carlo Ancelotti, hablando un poco sobre cuál más o menos es la idea que tiene para mañana y si piensa marcarse un Ancelotti con lo que hizo por lo menos la temporada pasada, por lo que hizo con aquella vez contra el Barça de Modric de falso 9. Esto es lo que ha hecho Ancelotti, la verdad da risa, pero a la vez da miedo, de verdad. Incluir algún matiz, algo distinto a lo que iba haciendo durante toda la temporada, como por ejemplo volver a poner a Camavinga de lateral izquierdo, que el año pasado en el partido de ida le dio bastante superioridad en el centro del campo en la segunda parte, o cree que con lo que se ha hecho esta temporada y con el resultado que se está dando, mejor no experimentar. No creo que hay cosa rara, que voy a meter cosa rara en el partido. Puede ser
No te voy a contar nada, no. Para que no vas a fallar la alineación, tranquilo. Puede ser uno que lo puede fallar, pero no más. Bueno, increíble, de verdad. Como les digo, es chistoso, pero también da mucho miedo escuchar a Ancelotti que probablemente vaya a hacer algunos cambios en ese aspecto. No me extrañaría ver mañana, qué sé yo, a David Ancelotti de falso 9, una cosa de loco. Y bueno, no sé qué tan bueno sea David en cuanto a jugar al fútbol, pero definitivamente sí que es un muy buen asistente y bueno, está también muy bien confeccionado, de verdad. Uno de los factores, y yo voy a tirar la rápida aquí ya para ir cerrando, para mí va a ser cómo pueda plantear el partido Carlo Ancelotti, va a ser también la manera en la que los chicos puedan afrontar un posible golpe que pueda dar el Manchester City. En general van a haber muchos factores que pueden modificar lo que es el rumbo de la eliminatoria. Lo iremos analizando, pero definitivamente lo de Ancelotti puede ser perfectamente una de esas cosas. Y para cerrar ya con este video de previa, ya para mañana a ver si terminamos algunos de nosotros infartados o no, vamos a escuchar a Ancelotti con una pequeña reflexión que la verdad me pareció sumamente interesante, cracks. La victoria, que es una felicidad. Por mala suerte no es así, la victoria es un alivio. Es un alivio. Es felicidad si tú ganas títulos, la victoria sí individual es un alivio porque los días después de la victoria estás más tranquilo y más contento. Pero el sufrimiento es parte de tu trabajo, es lo que te tiene vivo, la presión, el estrés, como he dicho, es gasolina para mí. La victoria. Chicos, increíble, buena reflexión. Básicamente lo que nos está diciendo Carlo Ancelotti es que el Madrid solo piensa en ganar la Champions, y estoy totalmente de acuerdo. No podemos llegar a pensar como piensan los culés de que si ganamos un partido del Madrid ya salvamos la temporada. No, el Madrid tiene que tener una prioridad. No sirve de nada ganarle mañana al Manchester City o pasar este eliminatorio y perder en semifinales con el Bayern. O sea, queda en absolutamente nada este eliminatorio, queda una sencilla anécdota. Y bueno, básicamente yo espero de verdad que este año llegue la 15. Si este año el Real Madrid gana la 15ª, con los fichajes que parece que va a ser en verano, no sé qué va a ser de nosotros, porque probablemente alguno de nosotros estará ya aburrido de ganar la Champions, porque el Madrid parece que va a confeccionar un equipo en verano increíble. Y yo no sé, no voy a tener espacio para escribir los nombres de las ciudades que ya les he mostrado en muchas oportunidades, y que espero por lo menos este año colocarme en este ladito la palabra Londres. Así que nada, vamos a ir viéndolo, lo de siempre. Gracias por acompañarme, háganme saber sus opiniones. Quiero saber también, muchachos, qué tan confiados están, qué tanta calma tienen. Háganme saber todo eso en los comentarios, y lo de siempre, a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.